Empezó a ocurrir dentro de, si observamos con detenimiento la sucesión de cuadros, es que claro, cuanto más mirabas el objeto, ya fuera el busto de una mujer, como en este caso, como el paisaje o cualquier motivo pictórico, la complejidad geométrica iba aumentando. El análisis cada vez se hacía como más exhaustivo, más complejo. Fijaros, por ejemplo, en esta cabeza. Esta la hemos visto ya, es la cabeza de la campesina. Si os dais cuenta, ha resuelto su cabeza simplemente con la colocación de un cilindro, una especie de cilindro. Pero para esta cabeza, que está hecha después, ya necesita el acople, la conexión de una serie de figuras que forman como una especie de mecano. Hay más figuras aquí. Aquí tenemos como media esfera, lo veis aquí. Aquí tenemos una pieza troncocónica que se apoya de manera opuesta sobre otra pieza troncocónica que formaría el cuello. Esta facetación va a producir en las figuras una especie de efecto de monstruización. Fijaros aquí, por ejemplo, este retrato de mujer o mujer con un bodegón de peras que tenemos aquí, como es la cabeza de Fernanda Olivier, su compañera de este periodo, que como veis la ha descuartizado a la pobrecita, ¿no? Está todo construido con una serie de estructuras piramidales, ¿no? Que van dando mayor complejidad geométrica a su cara, a su rostro. Fijaros esta cabeza de mujer unos meses antes, como los elementos que configuran su rostro son mucho más simples que los que configuran el rostro de esta señora. A medida que va aumentando la complejidad, también va aumentando en ellos esta percepción tan potente del volumen de la figura, ¿no? Lo están construyendo casi como si fuera una especie de mecano tridimensional, donde no solo tienen que tener en cuenta el punto de vista de cómo recibimos la figura, sino la estructura, digamos, que está al otro lado de esa figura, que es el justificante del aspecto que tiene cuando la miramos frontalmente. Bueno, no sé si me he explicado bien. Lo que parece ser que empezó a ocurrir a partir de 1909 es que ellos querían traer los volúmenes que no se veían y las formas que definían el objeto por la parte oculta, por el lado oculto, traerlos hacia adelante y crear una especie de mirada esférica al objeto, ¿no? Viajar con el objeto, digamos, alrededor de él. Esto es lo que se ve en esta figura que tenemos aquí. Es un ensayo, una aproximación a esa idea. Si os dais cuenta, bueno, es una figura desnuda que también es la pobre Fernanda, que la maltrató bastante en este periodo, plásticamente hablando, quiero decir. Entonces, la vemos como de 3/4, una figura aislada con un fondo marino. Recuerda un poco a los descampados, un poco de la época rosa, de los arlequines de la época rosa. Pero bueno, eso es otro tema. Vale, mirad, fijaros, la ha colocado de 3/4, pero sin embargo hay algo de la parte posterior que no veríamos que se lo ha traído para acá. Por ejemplo, la línea de la espalda, ¿lo veis? Como si la espalda, la parte posterior de la espalda, se lo hubiera traído para que la pudiéramos ver de frente. Lo mismo ha ocurrido con este glúteo de aquí. El glúteo oculto se ha puesto ahora al lado del glúteo de perfil, que nos muestra la figura de manera más natural. Aquí ha hecho otra maniobra bastante descoyuntante, ¿no? Ha cogido el hombro, que en principio lo tendríamos que ver en escorzo, y lo ha colocado justamente de frente, acompañado de la mano, ¿no? Con la idea de mostrar diferentes puntos de vista de la misma figura, algo que también habíamos visto, si recordáis, en la sesión anterior, con estas dos mujeres que parecían que se reflejaban en un espejo, reflejadas en un espejo de diferentes perspectivas. Y la última operación lo ha hecho con esta pierna, que como veis también la ha colocado hacia adelante, ¿sí? Bueno, esto no parecía una opción demasiado clara, y siguió trabajando en ese asunto. Los paisajes que realizó Pablo Picasso en Horta de Ebro en 1909 les va a ayudar a encontrar una solución a esta especie de dilema, de nuevo dilema. Y lo va a hacer, curiosamente, a través de la pintura de paisaje. Ahí es donde va a entender cuál es la siguiente hipótesis que va a poder plantear, ¿no?
Estos son los paisajes del pueblo de Horta de Ebro, un pueblo de Tarragona, donde vemos que ha hecho una selección de algunos volúmenes arquitectónicos y los ha colocado como una especie de, casi como de puzzle, de piezas, de estas cosas de los niños, ¿no? De juego de construcciones. Hay una cosa que llama la atención, si os dais cuenta, la gama cromática tiende que ser una gama más bien corta, los colores están muy armonizados, muy combinados, y destaca sobre todo el uso de grises y el uso de amarillos, posiblemente para crear el efecto de las luces y de las sombras. Si os dais cuenta, los volúmenes que están colocados aquí tienen una especie de distorsión en cuanto al efecto de la luz sobre los prismas de los edificios. Si os dais cuenta, este edificio de aquí, la torre o estos edificios que están en la parte posterior, les viene la luz de derecha a izquierda, ¿no? Mientras que estos volúmenes que tenemos aquí, ¿los veis? Les viene la luz de izquierda a derecha, algo que es incompatible en una visión normal. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo es que está mirando los edificios desde diferentes puntos de vista, y los está colocando, digamos, de manera como si fuera una especie de collage dentro de la composición. En este cuadro quizás se ve mejor. Se llama Depósito de agua de Horta de Ebro. Para que veas, quizá esto seguramente no ocurrió, pero para que lo podamos comprender qué es lo que está pasando, quizá deberíamos de imaginar a Pablo Picasso saliendo por la mañana, el primer día de trabajo, y viendo este pueblo que parece ser que es una sucesión de casas en torno a una especie de monte testigo, ¿no? Donde las casas se colocan a su alrededor. Como os digo, saliendo por la mañana, colocándose en el lado norte y haciendo una serie de tomas, podríamos decir, de aquellos edificios que son más significativos en el pueblo desde ese punto de vista. Al día siguiente haría lo mismo desde el lado oeste, donde tomaría otra serie de notas y apuntes, y por último daría la vuelta completa tomando estas notas, y al final tendría toda una serie de elementos digamos, definidos geométricamente, y con estos completaría una especie de puzzle, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando nosotros vemos la representación, o el cuadro, mejor dicho, cuando vemos el cuadro, lo que observamos que son estos elementos que han sido, de alguna manera, acumulando, creando un equivalente a las estructuras del pueblo, pero sin ajustarse realmente a la realidad. Aquí vemos las casas, las diferentes casas. Fijaros lo que os comentaba antes de el facetamiento un poco no natural de las zonas de luz y las zonas de sombra. Aquí tenemos el depósito de Horta de Ebro. Vemos cómo se reflejan los edificios en la lámina del agua, posiblemente edificios que estén aquí, que nosotros no vemos en esta imagen, y luego todas las estructuras de las casas que se van acumulando hasta en esta forma de pirámide. Vale, estamos en 1909. Otra cosa que les preocupaba a Braque y a Picasso es que, si uno de los postulados más importantes de la pintura actual era que debía de ser plana, estos objetos, estos cuadros, tenían un efecto volumétrico y tridimensional bastante acusado. Así que decidieron también romper con esto, introduciendo un reto más, que sería cómo se puede mostrar un objeto tridimensional desde diferentes puntos de vista, que en realidad lo que estás haciendo es una referencia a su volumen, sobre una superficie plana, siendo el aspecto del cuadro plano. Así que lo que hicieron es empezar a pasar un rodillo por la superficie de estos cuadros, ¿no? De estos cuadros del final del periodo geométrico. Y el resultado fue algo parecido a esto. Al inicio de un nuevo periodo que se conoce como el periodo analítico. Vamos a intentar entender este proceso. Fijaros, aquí hay un retrato. Si os dais cuenta, la sensación de volumen que tenemos en el cuadro ahora mismo es mucho menor que la señora...